Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido, ni han creído en él. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy es muy sencillo, no hace falta saber mucho o esforzarnos mucho para poder comprenderlo. Jesús desaprueba la conducta de los que nos quedamos en puras palabras y enaltece, en cambio, la conducta de aquellos que terminan cumpliendo la voluntad de Dios, negándose a sí mismos y desafiando a toda una estructura religiosa. Jesús les dice a las autoridades religiosas de Israel, los sumos sacerdotes, los fariseos y los senadores del pueblo, que ellos van rezagados, se quedaron atrás en el camino del reino de Dios, mientras que los pecadores, publicanos y prostitutas, se les han adelantado, les llevan la delantera. Yo les aseguro, dice Jesús, que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Solo imagínense el impacto que pudieron haber tenido estas palabras de Jesús en aquellos hombres, en aquellas autoridades, en el corazón de aquellas autoridades religiosas. Es que no se lo está diciendo a cualquiera, se lo está diciendo a las autoridades religiosas. Seguramente quedaron hechos una furia con Jesús, pero Jesús solo les estaba diciendo la verdad. Ante el anuncio del Evangelio, ellos, los religiosos, los maestros de la ley, los sumos sacerdotes, los encargados del culto del templo, revestidos y cubiertos de una concha de soberbia y de egoísmo, se habían cerrado a la gracia de Dios, totalmente cerrados a la gracia de Dios. Mientras que por otro lado, los pobres, los marginados,
los que habían sido rechazados por la sociedad, los que habían sido rechazados incluso por la misma religión, es decir, los publicanos, es decir, los pecadores y las prostitutas, se abrían a la buena nueva que les estaba predicando el Señor, abrían su corazón a la predicación. Entonces con Jesús vamos de escándalo en escándalo, de pleito en pleito. Jesús no se anda por las ramas y les dice la verdad de frente. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. A pesar de su cerrazón, Jesús se esfuerza por alcanzarlos, Jesús se esfuerza para que ellos entiendan. Hasta les narra una parábola muy ilustrativa que se le acaba de ocurrir al verlos ahí rondando. La conversación de un padre que le pide a dos hijos que vayan a trabajar al campo, a la viña familiar. Uno de los hijos rechaza al padre con una negativa tajante: no quiero. No le da ninguna explicación de por qué no quiere, sencillamente no le da la gana obedecer a su padre. Sin embargo, más tarde reflexiona, se da cuenta que al desobedecer está faltando aquel respetar a su padre y a su madre, está rechazando y está deshonrando a su padre, y arrepentido se marcha a la viña a hacer lo que se le había pedido. Jesús, veamos que no recalca el rechazo que hizo este hijo a la petición de su padre, sino el proceso de conversión que vive y que cambia el corazón de este joven, de este hijo. Este hijo que al principio dice no, pero que luego obedece, representa a quienes. Este hijo que primero dice no, pero que después obedece, representa a aquellos que en un tiempo vivían fuera de la ley, fuera de la voluntad de Dios, pero que después, ante Jesús, se han arrepentido, han aceptado el Evangelio, han corregido su proceder y han aceptado a Jesús. Jesús solo les quiere recordar a las autoridades religiosas que Dios sabe esperar, que Dios sabe tener paciencia, que Dios es profundamente paciente y misericordioso. Dios nos da tiempo para que tomemos las decisiones que hay que tomar. Jesús, Dios, no se escandaliza por la debilidad humana, no se escandaliza por el pecado cometido o por la rebeldía y la desobediencia en que hemos vivido. Dios no se escandaliza por las muchas veces que con descaro le decimos que no. Es más grande el amor, es más grande la misericordia de Dios que nuestro mismo pecado. Él nos espera, Él nos da tiempo. ¿Y por qué nos espera y nos da tiempo? Porque nos ama. Ahora bien, no podemos entonces abusar de la paciencia. Bueno, como me ama, bueno, como tiene paciencia conmigo. No podemos abusar de la confianza de Dios para decidirnos darle un sí generoso, porque recordemos que nadie sabe ni el día ni la hora. Dios quiere que nuestra opción de fe, nuestro sí a Él, sea una decisión tomada en completa libertad y que sea un gesto esencialmente de amor. La respuesta que yo le voy a dar es un gesto de mi amor, como les decía hoy en la mañana a los padres de familia que estábamos reunidos aquí en el templo hablando precisamente acerca del sacramento de la Eucaristía. No es una obligación, no es una exigencia. Sí es una exigencia, pero una exigencia de amor. Por eso nos da tiempo para decidirnos. Ojalá que no sea tarde
cuando por fin tomemos la decisión de decirle sí a Dios. En la parábola, por otro lado, aparece otro hijo que atiende amablemente la petición de su padre. Ya voy, Señor, ya voy, papá. Este muchacho parece estar dispuesto a cumplir la voluntad de su padre, pero pronto se le olvida lo que había dicho, lo que había prometido. No vuelve a pensar nunca más en lo que le pidió su padre. Todo se queda en palabras que se las lleva el viento. No va a la viña, no va al campo, no hace lo que su padre le pidió. El otro hijo de la parábola que dice, sí Señor, ya voy, pero no va, ¿a quién representa este hijo? Representa a todos aquellos que, conociendo a Dios y siguiendo al pie de la letra la ley de Dios, son incapaces de acoger a Jesús, son incapaces de vivir el Evangelio. Este hijo representa a aquellas autoridades religiosas con las que está hablando Jesús, y también este hijo nos representa a todos nosotros que somos los primeros muchas veces al llegar al templo, pero para cumplir, pero que a menudo se nos olvida poner en práctica el Evangelio. Fácilmente nos olvidamos, como este hijo desobediente, de lo que nos ha dicho Jesús, y entonces, por olvidar rápidamente lo que nos ha dicho Jesús, dejamos de ser compasivos, dejamos de ser misericordiosos, consentimos el mal, andamos de chismosos, criticando, juzgando, apoyando la división, mientras que con los labios decimos, Señor, Señor. ¿Con cuál de estos dos hijos te identificas? ¿Con el hijo que negándose a sí mismo trata de cumplir con la voluntad del Padre? Sí, me cuesta, ¿cómo me cuesta negarme? Pero me niego y voy. ¿Con ese te identificas? ¿O con el hijo que le dices a todo que sí, pero que no hace nada, que no pone nada en práctica? La buena noticia es que Jesús no da a nadie por perdido, ni a unos ni a otros da por perdido Jesús. Por eso Jesús habla con los sumos sacerdotes, porque Él intenta que ellos vengan, que ellos entiendan, Él intenta atraerlos también a ellos a su gracia. Jesús simplemente deja en claro que siempre hubo, ha habido y habrá resistencia de nuestra parte para entrar en el proyecto redentor del Padre. Siempre fue así y siempre será, siempre va a haber una resistencia interior nuestra. Por un lado, siempre tendremos a los profesionales de la religión, los que le han dado un gran sí al Dios del templo. Ellos son los especialistas del culto, los guardianes de la ley. Somos los que muchas veces, por nuestra condición de servidores, nos sentimos buenos, nos sentimos justos y muy correctos, pero resulta que vamos endureciendo el corazón de tal modo que ya no sentimos más la necesidad de conversión, de cambio, y nos cerramos a la novedad de Dios. Nos sentimos galardonados por Dios de lo bueno que somos. Por otro lado, siempre estarán los marginados, los pecadores, los que tantas veces hemos mirado de reojo y señalado. Ellos son los profesionales del pecado, los que han dicho un gran no al Dios de la religión, los que se han colocado fuera de la ley, fuera del culto santo,
Sin embargo, en su condición, su corazón se ha mantenido más abierto a la conversión, a la gracia y a la misericordia de Dios que los que nos creemos muy buenos y muy santos. Son ellos, los pecadores, los que se reconocen indignos delante de Dios y reciben con gran alegría la buena nueva del Señor. Fueron ellos los que cuando vino Juan el Bautista creyeron en él, y al llegar Jesús lo han recibido, lo están escuchando, han recibido su mensaje. Hermanos y hermanas, el cumplimiento de la mera religión no siempre conduce a hacer la voluntad del Padre. La conversión debe de ser un estado permanente de todo cristiano. Se los repito y me lo repito a mí mismo. La conversión debe de ser un estado permanente del cristiano, es decir, yo permanentemente tengo que estar convirtiéndome. El tiempo en el que Dios nos llama es cuando, es hoy, no ayer, no es mañana que te va a llamar, no es el otro año que te va a llamar, el futuro no existe, el Señor te está llamando hoy. Para Dios lo que tenemos que hacer es para allá, más bien diríamos es para ayer, para este momento que estamos viviendo, porque no sabemos si va a haber un mañana. A veces posponemos el trabajo en la iglesia, posponemos el trabajo en la viña del Señor y decimos, voy a ir a misa, o voy a tomar un curso, o voy a ir a un retiro, o voy a estudiar Biblia, o voy a dedicar un tiempo diario a la oración seriamente, o voy a integrarme a un ministerio, a un apostolado, voy a ser catequista, me voy a integrar a la pastoral tal, voy a servir en algún ministerio en la parroquia, voy a servir, voy a ayudar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y uno les pregunta, ¿cuándo? Bueno, cuando estén grandes los hijos, y resulta que el hijo tiene 1 año apenas. Cuando me cambie de casa, porque ahorita pues vivo un poco lejos, entonces cuando me cambie de casa y vuelvan a alquilar aquí la que está al frente de la parroquia, entonces es más fácil pasar la calle para venir. Cuando consiga trabajo, porque ahorita estoy feo, cuando tenga trabajo sí voy a venir, ya se lo prometo. Cuando sea mayor, cuando sea viejito, porque ahorita hay que darle alegría a tu cuerpo, Macarena, porque ahorita estamos jóvenes. Cuando sea viejito, sí. Y ahí vamos dejando para después la evangelización. Y ahí vamos dejando para después ocuparnos de Dios. Hasta que de pronto los días se vuelven semanas, y las semanas se vuelven, y los meses se vuelven, y nos damos cuenta de que hemos dejado todo para cuando ya es demasiado tarde. Y son muchos, miren, son muchos, se los digo por experiencia propia. Yo mismo los he escuchado en el lecho de muerte, muchísimos hombres y mujeres, a los que llegándole la muerte en su agonía reconocen que desaprovecharon la oportunidad de acercarse a Dios, de servir en la iglesia y poner sus dones, sus talentos, sus carismas al servicio de Dios y de su iglesia. Decir sí a Dios ciertamente no es fácil. Como aquel hijo, se nos hace más fácil decir no al Evangelio. ¿Por qué? Porque es duro cargar con una cruz todos los días. ¿Por qué? Porque es duro amar a los enemigos, porque es duro perdonar siempre, es duro orar por los que nos persiguen, es duro hacer siempre el bien.
Es duro soportar las persecuciones. Es duro seguir a Jesús. Hay muchas cosas en la vida espiritual a las que nosotros queremos decirle no quiero perdonar, no quiero ser fiel, no quiero ayudar, no quiero sonreír a esta persona, no quiero dar mi tiempo y compartir mi dinero y hacer mi mejor esfuerzo, no quiero amar, no y no. Como aquel hijo, aunque no queramos, debemos hoy tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Con Jesús y solo con Jesús es que uno puede decir, no quiero perdonar, pero perdona. No quiero ver a fulano o a fulana de tal, pero cuando la ve hasta le extiende la mano y la saluda. No quiero renunciar a este vicio, es que yo no quiero renunciar a este pecado, pero renuncia. No quiero ir a evangelizar, pero toma sus cositas y va a evangelizar. Jesús reprocha hoy ¿qué? La terquedad, reprocha la cerrazón del corazón, y lo que más le preocupa a Jesús es un corazón que le cierra la puerta, el corazón que, aunque oye su voz, no le hace caso. No cerremos el corazón. Si queremos ir adelante en el camino del reino de Dios, tenemos que ir con Jesús, diciendo sí en todo al Padre Dios. Seamos como el Hijo de Dios, que negándose a sí mismo, vino a la viña y cumplió con la voluntad de su Padre hasta las últimas consecuencias. Alabado sea Jesucristo.